Sistemas analógicos. Una de las herramientas fundamentales para los ingenieros en computación y para todos aquellos que nos dedicamos a cómputo es precisamente los sistemas analógicos. O sea, debemos comprender algunos aspectos de electrónica para poder entender cómo funcionan todos estas tecnologías que incluso en la actualidad dan pie a lo que es la robótica, que está desplazando muchísima la mano de obra en las fábricas para lograr una cierta calidad específica. Comencemos. Bienvenidos a Videoteca Valencia, explorando el conocimiento a través de la galaxia. Esfuerzo académico para ti, contenidos de pedagogía, ingeniería, psicología, programación y más. Fichas didácticas, objetivos claros. Aprende de forma eficaz. Explicaciones técnicas detalladas, casos de estudio y prácticas reales. Preguntas reflexivas, actividades para aprendizaje activo. Ejemplos de algoritmos, sistemas de gestión y ciberseguridad. Suscríbete ya, apoya este canal, donaciones bienvenidas. Gracias por unirte a Videoteca Valencia, te esperamos. Sistemas analógicos. Bienvenidas, bienvenidos a esta sesión sobre sistemas analógicos, donde exploraremos los fundamentos, el diseño y las aplicaciones de la electrónica analógica en el ámbito de la ingeniería en computación. Mi nombre es Gerardo Rafael Valencia Valencia, con más de 25 años de experiencia en la docencia y la dirección de carreras de ingeniería en sistemas e informática. He tenido la oportunidad de guiar a cientos de estudiantes en su formación profesional, ayudándoles a comprender y aplicar conceptos clave en electrónica, automatización y desarrollo de software, electrónica y múltiples áreas de la ciencia. Comprometido con la formación de profesionales preparados para la industria 4.0. He creado contenidos académicos y de divulgación en redes sociales. En esta sesión diseñada para que al finalizar no solo se comprendan los fundamentos teóricos, sino que también puedan aplicar estos conocimientos en proyectos reales, desde la automatización de procesos hasta el tratamiento de señal. Te acompañaré en la comprensión de los sistemas analógicos, resolveremos dudas, plantearemos ejemplos prácticos y te brindaré herramientas de aprendizaje complementarias. Les invito a participar activamente, a hacer preguntas y sobre todo a disfrutar de este viaje por este mundo de la electrónica analógica. ¿Qué son los sistemas analógicos? Como la definición general, un sistema analógico se caracteriza por procesar o producir señales de magnitud continua, representando variables físicas como el voltaje, la corriente, la temperatura, etc. Relevancia histórica. Desde las primeras válvulas de vacío, lo que conocemos como bulbos, hasta los transistores actuales, la base para las comunicaciones, el radio, la televisión y primeros equipos electrónicos son precisamente estas estructuras. La importancia en ingeniería en computación, la electrónica analógica es esencialmente la de adquirir datos del entorno y controlar sistemas físicos. O sea, que te permite censar, utilizar sensores y actuar sobre un componente, utilizar actuador. La interfaz fundamental con componentes digitales como microcontroladores, procesadores, etc., son fundamentales.
Esto lo maneja Sendra and Smith en 2020. ¿Qué son los sistemas analógicos? Son la columna vertebral de la electrónica moderna. A diferencia de los sistemas digitales que trabajan con valores discretos 0 y 1, los sistemas analógicos procesan señales continuas como sonido, temperatura o voltaje, permitiendo una interfaz directa con el mundo físico. Hay que hacer la aclaración de que la naturaleza no funciona con señales digitales. La naturaleza no sabe de ceros y unos. La naturaleza a lo mejor sabe de negros, blancos y en medio un montón de grises. O sea, tiene muchísimos niveles y son normalmente cambios, son siempre cambios continuos. Y la naturaleza trabaja entonces en formatos de sistemas analógicos, no en formatos de sistemas digitales, aunque los equipos de cómputo en su mayor parte fueron desarrollados con la tecnología de los sistemas digitales ceros y unos, pero la mayoría de los fenómenos físicos, químicos, biológicos, etcétera, de la naturaleza funcionan precisamente como un sistema analógico. Estos sistemas son esenciales, ¿sí?, en aplicaciones críticas como amplificación de señales en dispositivos médicos, electrocardiogramas, etc. En la era del Internet de las cosas y la inteligencia artificial, los circuitos analógicos actúan como puentes entre sensores físicos. Ejemplo, termistores, micrófonos, sistemas digitales, como convirtiendo datos del mundo real en información procesable. Entonces, por eso se transforma un fenómeno que es continuo analógico a formatos digitales para que puedan ser procesados por los equipos de cómputo. ¿Ok? ¿Qué son los sistemas analógicos? Los sistemas analógicos son la base de la interacción entre el mundo físico y los sistemas electrónicos. A diferencia de los sistemas digitales que trabajan con valores discretos, decíamos 0 y 1, los sistemas analógicos manejan señales continuas, lo que les permite procesar información del mundo real, como sonidos, temperaturas, luz. En la ingeniería en computación, estos sistemas son esenciales para aplicaciones como automatización industrial, control de motores, sensores y actuadores, procesamiento de señales, por ejemplo, para filtrado, amplificación y modulación de señales, integración con sistemas digitales, convertidores analógicos a digitales ADC y digitales a analógicos DAC. Hoy exploraremos cómo estos sistemas funcionan y cómo podemos diseñar circuitos que resuelven problemas reales. Hago la aclaración de que esta presentación es una visión general del contenido del curso que se llama Sistemas Analógicos. Poco a poco en los próximos videos vamos a ir adentrándonos en las áreas correspondientes, partiendo desde cero de los componentes electrónicos que pueden generar la electrónica analógica para los sistemas analógicos. El objetivo de aprendizaje, por un lado, es analizar el funcionamiento de los dispositivos semiconductores como diodos, transistores, BJT, amplificadores operacionales o PAMP y tiristores SCR, comprendiendo su papel en los circuitos analógicos.
por otro lado, es diseñar circuitos básicos para aplicaciones prácticas como reguladores de voltaje con diodos Zener, o sistemas de control de tipo OPAMP, ¿sí? Como amplificadores operacionales. Otro objetivo también es evaluar métricas de rendimiento, sistemas analógicos como ancho de banda, distorsión armónica y eficiencia energética. Además, otro es el de integrar estos conocimientos en proyectos de automatización como el control PID, que es el proporcional integral derivativo, para robots o sistemas de adquisición de datos. ¿Por qué es relevante? Bueno, en ingeniería en computación, aunque el software domina el hardware analógico, sigue siendo crucial para interactuar con sensores, actuadores y dispositivos periféricos. Sin estos sistemas no habría Internet de las Cosas, vehículos autónomos, ni ninguna estructura inteligente que respondiera por medio de sensores y actuadores a la forma de trabajo de los componentes electromecánicos. Esto lo maneja Floyd en el 2021. ¿Por qué es importante y hacia dónde va? La relevancia. Los sistemas analógicos en automatización industrial, robótica, el Internet de las Cosas y dispositivos médicos, y ojo, ahora ya como una realidad, la intervención quirúrgica a través de robots médicos, robots que son controlados por los doctores, por los médicos, es una base para la instrumentación y el control de procesos. Los sistemas analógicos son clave en la industria 4.0 y el Internet de las Cosas, IoT. Su integración con sistemas digitales es una tendencia creciente, especialmente en aplicaciones como automatización industrial, control de robots y líneas de producción, procesamiento de señales en tiempo real, audio, video y telecomunicaciones, por ejemplo, cámaras de vigilancia, ¿sí? Incluso con o sin sonido, etc. Energías renovables, control de paneles solares y turbinas eólicas, entre muchísimas aplicaciones más. ¿Por qué es importante entonces hacia dónde va? Bueno, el futuro probable es la convergencia de la electrónica analógica y digital en sistemas ciberfísicos. El crecimiento de dispositivos de ultra bajo consumo de energía. Uno de los factores que se buscan en la actualidad es que se puedan utilizar componentes que consuman mínimos impulsos eléctricos para su funcionamiento. De tal manera que mientras más se avanza en esta tecnología, se requiere menor cantidad de energía porque se utilizan, vamos a decir, componentes que consumen mucho menor cantidad de energía. La integración en energías renovables y vehículos eléctricos. Además, el futuro de los sistemas analógicos está ligado a inteligencia artificial y la computación cuántica, donde la precisión y el manejo de señales continuas serán fundamentales. Este tema no solo es relevante hoy, sino que será esencial en las próximas décadas. Las décadas en donde ustedes podrán desempeñarse como profesionales para el desarrollo de una infinidad de sistemas que les van a permitir ver cómo va llegando cada día más acelerado y más adelantado el futuro. La relevancia y futuro. Los sistemas analógicos están experimentando un renacimiento debido a la demanda,
tenemos un micrófono abierto. Hago la aclaración de que estamos grabando en vivo la clase y por eso es que podemos escuchar de pronto algún sonido de la propia clase. Muy bien, ya cerraron el micrófono, gracias. Continuamos. Decíamos, la demanda de Edge Computing, que es procesar datos cerca del sensor en drones agrícolas, por ejemplo, reduce la latencia, o sea, la tardanza en la recepción de información para toma de decisiones. Y el consumo energético también se reduce, requiriendo circuitos analógicos eficientes. Los avances en biomedicina, dispositivos como marcapasos, utilizan amplificadores precisamente para filtrar señales cardíacas con precisión submilivoltios, y esto es para poder controlar las condiciones de funcionamiento de un corazón enfermo. Energías renovables. Los tiristores son clave en inversores solares, por ejemplo, para convertir corriente continua en alterna. Según estos estudios de Market Markets 2023, el mercado de circuitos integrados analógicos crecerá un 8.2% anual, y esto en crecimiento continuo hasta el 2030, impulsado por la automatización industrial y los vehículos eléctricos, y ojo, yo agregaría ahí los vehículos autónomos. Vamos a hablar sobre una breve reseña histórica de los sistemas analógicos. La historia de los sistemas analógicos se remonta a los primeros circuitos eléctricos del siglo XIX, con inventos como el telégrafo y el teléfono. Sin embargo, el gran salto se dio en 1947 con la invención del transistor, que revolucionó la electrónica al permitir dispositivos más pequeños, con mucho menor consumo de energía y mucho más eficientes y confiables. Las válvulas de vacío, como los bulbos, que eran grandes y con alto consumo de energía, fueron sustituidos por los transistores, en particular transistores bipolares, BJT. Eran de menor tamaño, con mayor eficiencia, y era una revolución en la electrónica. En las décadas siguientes surgieron otros componentes claves, como los amplificadores operacionales, o PAM, en los años 60, con su control de potencia en las aplicaciones industriales y domésticas, y los tiristores en los 70, que ampliaron las aplicaciones de los sistemas analógicos en la industria y las telecomunicaciones por su mayor precisión y versatilidad en los circuitos analógicos. Hoy estos sistemas son la base de tecnologías avanzadas como los vehículos autónomos y los dispositivos médicos. Esto lo menciona Millán y Gravel en el 2017 y también Smith en el 2020. Como pueden ver, todo esto es tecnología de vanguardia de los últimos años. La evolución de los sistemas analógicos ha sido marcada por hitos clave. Por ejemplo, en 1947 decíamos la invención del transistor en Bell Labs, laboratorios Bell, reemplazando las voluminosas válvulas termoiónicas y permitiendo, o sea, los bulbos, y permitiendo la miniaturización de dispositivos. En 1963, el lanzamiento del primer amplificador operacional
integrado, ¿sí? El MU-A702, revolucionando el diseño de filtros y amplificadores. En 1970, en la década de los 70, la popularización de los tiristores en sistemas de control de potencia industrial, como variadores de velocidad para motores, entre otros. En los 2020, la integración de sistemas analógicos en chip SoC, System on Chip, para sistemas, vamos a decirlo así, combinados, en donde se tiene una combinación de sensores ADC y microcontroladores en un solo componente. Entonces, de hecho, hay componentes en los que ya se involucran sensores y actuadores en el mismo componente. Esto reduce el tamaño de los dispositivos y la cantidad de energía necesaria para su aplicación. Ejemplo práctico, el OPAMP LM741, diseñado en 1968, sigue siendo utilizado hoy en prototipos educativos por su robustez y bajo costo. La teoría de diodos semiconductores. Los diodos son dispositivos semiconductores que permiten el flujo de corriente en una sola dirección. Están compuestos por una unión PN, donde la región P tiene exceso de huecos cargados con cargas positivas, mientras que la región N tiene exceso de electrones con cargas negativas. Se marca como huecos, pero en realidad son las partes positivas de los átomos, porque acuérdense que lo que viaja realmente a través de un hilo conductor son los electrones, no los protones. Los protones están fijos en sus átomos. Principales aplicaciones de los sistemas analógicos: rectificación, convertir corriente alterna AC a continua DC en fuentes de alimentación. Protección contra polarización inversa, evitar daños en circuitos sensibles. Regulación de voltajes, diodo Zener mantiene voltajes estables en circuitos críticos. Ejemplos prácticos: en un cargador de smartphone, con los celulares inteligentes, los diodos rectificadores convierten los 127 volts de corriente alterna de una toma de corriente normal a la red de 5 volts de corriente directa para la alimentación de los componentes como los smartphones. Diseño de un rectificador de media onda. Esto nada más es una plática informal, rápida, que nos enseña un poquito de todo este rollo. Recuerden que poco a poco vamos a ir entrando a cada uno de estos temas en videos posteriores. En este ejercicio, entonces, diseñaremos, por ejemplo, un rectificador de media onda utilizando un diodo. Los pasos podemos decir que es conectar el diodo a una serie con una resistencia de carga, amplificar una señal de corriente alterna AC en la entrada, medir la señal de salida y observar cómo el diodo rectifica la corriente. Esto es, en lugar de que tengamos una corriente alterna de este tipo que pasa de positivo a negativo periódicamente, se tendrán solamente los picos positivos. Obviamente tiene huecos y demás que tendrán que corregirse con capacitores, etcétera, pero eso lo veremos más adelante. Otro ejemplo puede ser los fundamentos teóricos, los transistores. ¿Sí? Los transistores son dispositivos semiconductores que actúan como interruptores o amplificadores de señales electrónicas. Existen dos tipos principales: los transistores bipolares BJT y los transistores de efecto de campo FET. Las aplicaciones comunes: los amplificadores de señal en audio, radio y telecomunicaciones
la comunicación en circuitos digitales y sistemas de control, la regulación de voltaje en fuentes de alimentación y circuitos de potencia. En esta sesión analizaremos entonces cómo funcionan los transistores y utilizaremos el diseño de circuitos analógicos. Recuerden, ahorita solamente planteamos esto como una introducción y después vamos a ir analizando un poco más a detalle. Esto es una plática solamente de conocimiento general. Continuando con esta plática, podemos hablar de los transistores BJT y su funcionamiento. Los transistores bipolares de unión BJT amplifican señales y actúan como interruptores electrónicos. Su estructura consta de 3 capas: emisor, base y colector. Modo activo: amplifica señales usando la etapa de audio. Modo de saturación, corte, funciona como interruptor usado en lógica digital. Aplicación en automatización. En un sistema de control de temperatura, un transistor puede activar un ventilador cuando un sensor detecta calor excesivo. Un ejercicio práctico puede ser el diseño de un circuito amplificador con transistor BJT con ganancia de 50, por ejemplo, para una señal de micrófono de 10 milivolts. Se pueden usar valores reales de resistencias y voltajes. Otro ejercicio práctico, por ejemplo, puede ser el diseño de un amplificador con transistor BJT. En este ejercicio, entonces, se puede diseñar un amplificador de señal utilizando un transistor BJT. Los pasos podrían ser: 1. Configurar el transistor en modo emisor común. 2. Aplicar una señal de entrada pequeña en la base del transistor. 3. Medir una señal amplificada en el colector. El objetivo sería comprender un transistor, cómo un transistor amplifica una señal analógica. Esto lo podemos ver incluso en Floyd 2018. Los amplificadores operacionales OP-Amp. Los amplificadores operacionales OP-Amp son dispositivos versátiles que amplifican la diferencia de voltaje entre sus dos entradas. Son ampliamente utilizados en circuitos analógicos debido a su alta ganancia, impedancia de entrada alta y baja impedancia de salida. Los amplificadores operacionales son circuitos integrados que aplican diferencias de voltaje entre sus entradas, más y menos, y características clave. Por ejemplo, la alta impedancia de entrada minimiza la carga en el circuito fuente. La ganancia de lazo abierto, típicamente mayor que 100.000, controlada con retroalimentación. Todos estos son detalles que vamos a ver más explícitamente más adelante en los siguientes videos. Configuraciones comunes. Los amplificadores inversores volt de -RF sobre Rin. El filtro activo elimina frecuencias no deseadas en señales de sensores. El caso, por ejemplo, en electrocardiogramas, el ECG, los OP-Amp amplifican señales cardíacas de 1 milivolts a niveles medibles. También lo pueden ver en Floyd 2018. El ejercicio práctico, otro ejercicio práctico puede ser el diseño de un amplificador no inversor con OP-Amp. En este ejercicio diseñaremos un amplificador no inversor utilizando un OP-Amp. Por ejemplo, conectar la señal de entrada de un amplificador operacional
configurar una red de retroalimentación con resistencia para ajustar la ganancia, medir la señal de salida y compararlo con la entrada. Y el objetivo sería comprender cómo se amplifica una señal analógica y cómo se calcula la ganancia de un circuito. Fundamentos teóricos de los tiristores. Los tiristores son dispositivos semiconductores que actúan como interruptores controlados, permitiendo el flujo de corriente en una sola dirección. Cuando se amplifica un pulso de disparo, los tipos más comunes son los SCR, rectificadores controlados de silicio, y los TRIAC, que son triodos para corriente alterna. Aplicaciones comunes es control de potencia en dimmers y reguladores de velocidad para motores. La protección de circuitos en sistemas de alimentación ininterrumpida, UPS. La electrónica de potencia en convertidores y rectificadores controlados. En esta sesión entonces analizaremos cómo funcionan los tiristores y cómo se utilizan los circuitos de control de potencia. Esto lo podemos ver en Rashid en 2020. Los tiristores SCR en automatización. Los tiristores SCR son dispositivos de 4 capas PNPN que controlan potencia en sistemas de alta corriente. Características, por ejemplo, es un disparo por pulso. Una vez activados, conducen hasta que la corriente cae a cero. Aplicaciones: control de motores en ascensores, regulaciones de temperatura en hornos industriales. Ejemplos: en un sistema de iluminación pública, los SCR ajustan la intensidad lumínica según la hora del día, ahorrando energía. Un ejercicio es la simulación de un circuito de control de velocidad para un motor de corriente directa usando un SCR y un microcontrolador Arduino, por ejemplo. Se puede considerar parámetros de seguridad de sobrecorriente, ¿sí? Como la imagen que podemos ver. La simulación de un circuito con SCR. En un ejercicio de este tipo, por ejemplo, se puede simular un circuito de control de potencia utilizando un SCR. Los pasos: puedes conectar el SCR en una carga, por ejemplo, una lámpara. Aplicar un pulso de disparo en la compuerta del SCR. Observar cómo el SCR controla el flujo de corriente a la carga, ¿sí? El objetivo es comprender cómo los tiristores permiten controlar la potencia en los circuitos de corriente alterna. En este caso, pues es la regulación de la velocidad de este control. Esta imagen es de un control de un motor de corriente directa. La integración en proyectos de ingeniería. Los sistemas analógicos son esenciales en proyectos como robótica, control PID para precisión en movimientos. El Internet de las cosas, conversión de señales de sensores, humedad, presión o datos digitales. Energías renovables, inversores solares con tiristores para conversión de corriente directa a corriente alterna. Métricas clave. Un estudio de la IEEE en el 2022 muestra que el 78% de los proyectos de automatización industrial requiere circuitos analógicos personalizados. Los sistemas analógicos tienen aplicaciones en la ingeniería en computación, especialmente en áreas como
automatización industrial, control de motores, sensores y actuadores en líneas de producción, procesamiento de señales, filtrado, amplificación y modulación de señales en sistemas embebidos, integración de sistemas digitales, uso de los convertidores analógicos digitales ADC y digitales analógicos DAC para interactuar con el mundo físico. Estas aplicaciones son fundamentales en un desarrollo de tecnologías como el Internet de las Cosas, los vehículos autónomos y los dispositivos médicos. Otros ejercicios pueden ser, por ejemplo, el diseño de filtros activo pasa baja de un amplificador. En este amplificador operacional, en este ejercicio, por ejemplo, se puede diseñar el filtro activo pasabajos utilizando un amplificador operacional. Es configurar el amplificador operacional en modo de inversor con una red RC, resistencia a capacitor, en la retroalimentación. Aplicar una señal de entrada con diferentes frecuencias, medir la señal de salida, observar cómo el filtro atenúa las frecuencias altas. El objetivo es comprender cómo se diseñan filtros activos para el procesamiento de señales. Un ejercicio más puede ser el control de velocidad de un motor de corriente directa con un PWM y tiristores para poder variar la velocidad del motor. En este sistema se puede diseñar un circuito para controlar la velocidad de un motor de corriente directa utilizando tiristores y modulación por ancho de pulsos PWM. Estos controles se utilizan mucho, hago la aclaración, por ejemplo, en los drones para aumentar o reducir la velocidad de los motores y poder tener el control de la velocidad de vuelo, altura y demás. Por ejemplo, es conectar el tiristor SCR en serie con el motor, generar una señal PWM para controlar el pulso de disparos del SCR, variar el ciclo de trabajo de la señal PWM para ajustar la velocidad del motor. El objetivo pues sería aplicar el control de potencia al sistema de automatización industrial. La integración de sistemas analógicos y digitales. La integración de sistemas analógicos y digitales es clave en la ingeniería moderna, ¿sí? Los ejemplos incluyen convertidores de corriente alterna directa, de directa a alterna, traducen señales analógicas a digitales y viceversa. Los sistemas embebidos, microcontroladores que procesan datos analógicos, ejemplo, sensores de temperatura, el Internet de las cosas en los dispositivos que combinan sensores analógicos con comunicación digital. En esta sesión, entonces, podemos explorar cómo diseñar interfaces eficientes entre ambos sistemas. Un diseño de un termostato, por ejemplo, con sensor analógico. En este ejercicio se puede diseñar un termostato básico utilizando sensores de temperatura analógicos LM35 y un microcontrolador. Conectar el LM35 a un convertidor de corriente alterna. Programar el microcontrolador para leer la temperatura y activar un ventilador al superar un umbral. Simular el circuito y probar su funcionamiento. Objetivos, por ejemplo, sería integrar sensores analógicos con sistemas digitales para aplicaciones de control. El análisis de métricas y eficiencia. Los parámetros para evaluar sistemas analógicos, ancho de banda, rango de frecuencia que el circuito puede manejar. Ejemplo,
audio humano 20 Hz a 20 kHz, THD, que es una distorsión armónica total, medida de pureza de la señal menor a 0.1% en los equipos de alta fidelidad, eficiencia energética, relación entre potencia útil y potencia total consumida. Ejemplos de optimización: en un amplificador de audio, reducir el THD del 5% al 0.5%, mejorar la calidad del sonido, pero aumenta el costo en un 30%, ¿sí? Y son datos que maneja el Journal of Audio Engineering en el 2021. El análisis matemático básico, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la ley de Kirchhoff, que es una ley de corrientes, KCL, y ley de voltajes, KVL, ¿sí? Donde uno analiza los capacitores y otro las fuentes de voltaje. La ecuación de dispositivos, diodo y la ganancia de amplificadores. Y bueno, tenemos las tendencias emergentes, que son sistemas analógicos ahora utilizados en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, IA, está impulsando nuevas aplicaciones para sistemas analógicos. El procesamiento neuromórfico, que son circuitos que imitan redes neuronales biológicas. Los sensores inteligentes, que es la detección y procesamiento analógico en el borde, el edge computing. La energía eficiente, que son sistemas analógicos de bajo consumo para dispositivos IoT, en Internet de las Cosas, y estos avances están redefiniendo el futuro de la electrónica. Los casos de estudio son, por ejemplo, sistemas de audio en automóviles autónomos. Los vehículos autónomos utilizan sistemas analógicos para procesamiento de audio, eliminación de ruido ambiental en tiempo real, sensores LIDAR, conversión analógica de señales lumínicas a datos de distancia para poder controlar distancias en alrededor de un automóvil autónomo. Control de motores, regulación precisa de la velocidad y torque. Este caso demuestra la relevancia de los sistemas analógicos en la tecnología de vanguardia. Un ejercicio puede ser la simulación de un filtro pasaaltos con un amplificador operacional. En este ejercicio se puede diseñar el filtro activo pasaalto utilizando el amplificador operacional, configurando el amplificador operacional en modo inversor, ¿sí? Con una red de RC, de resistencia capacitor en la entrada. Aplicar más bien una señal de entrada con diferentes frecuencias, medir la señal de salida y observar cómo el filtro atenúa la frecuencia y las frecuencias bajas. El objetivo es comprender el diseño de los filtros de aplicaciones de audio y telecomunicaciones. El análisis de fallas comunes en circuitos analógicos. Los circuitos analógicos pueden presentar fallas como ruido eléctrico, interferencia en señales de baja amplitud, saturación de un amplificador operacional, exceder el rango de voltaje de entrada, una sobrecarga térmica, disipación excesiva de potencia en componentes,
La solución es el uso de filtros, disipadores de calor y etapas de protección, etc. Y bueno, aquí podemos ver algunas imágenes alusivas a estos conceptos que estamos. Otro ejercicio en este sentido puede ser el diseño de una fuente de alimentación regulada. En este ejercicio entonces se puede diseñar la fuente de alimentación regulada de 12 voltios utilizando diodos, condensadores y un regulador LM7805, rectificar la corriente alterna con un puente de diodos, filtrar la señal con condensadores, estabilizar el voltaje con un regulador LM7805, y el objetivo pues sería crear una fuente estable para alimentar circuitos electrónicos. Otro impacto ambiental en los sistemas analógicos. Los sistemas analógicos contribuyen a la sostenibilidad mediante la eficiencia de la energía, o sea, el bajo consumo de energía, diseño de circuitos de bajo consumo, reciclaje de componentes, reutilización de dispositivos semiconductores, energías renovables, control de inversores solares y eólicos. La ingeniería responsable es clave para un futuro sostenible. Los puntos clave de la sesión es el funcionamiento de los diodos, transistores, amplificadores operacionales y tiristores. El diseño de circuitos para automatización y procesamiento de señales, la integración de sistemas analógicos y digitales en aplicaciones reales, y como reflexión es una pregunta que se puede plantear es cómo aplicarían estos conceptos en un proyecto de su interés. El primer nivel de los sistemas analógicos. Los sistemas analógicos se basan en los componentes básicos de la electrónica. Es importante que conozcamos esos componentes básicos. ¿Cuáles son las principales características de esos sistemas analógicos? ¿Cómo se pueden medir? ¿Qué sistemas analógicos y cómo se diferencia de un sistema digital? ¿Será lo mismo una variación continua que una variación discreta? Esa es la diferencia. ¿Cuáles son las aplicaciones comunes de los sistemas analógicos en la vida cotidiana? Y bueno, por ejemplo, la música analógica contra la música digital obviamente tiene una diferencia muy notoria en su calidad. Los componentes, decíamos, un sistema analógico está compuesto por un conjunto de elementos físicos que interactúan entre sí para procesar y transmitir señales analógicas. Los componentes básicos de un sistema analógico incluyen un transductor, un amplificador, un filtro y un convertidor analógico digital. El transductor es el encargado de convertir una señal física en una señal eléctrica, como por ejemplo un micrófono que convierte el sonido en una señal eléctrica. El amplificador aumenta la amplitud de la señal eléctrica para poder ser procesada y transmitida con mayor facilidad. El filtro se encarga de eliminar o atenuar ciertas frecuencias no deseadas de la señal y permitiendo así obtener una señal más amplia y precisa. Por último, el convertidor analógico digital convierte la señal analógica en una señal digital que puede ser procesada por un sistema digital. Por otro lado, ¿cuáles son las principales características de los sistemas analógicos? Un sistema analógico utiliza señales continuas para representar y transmitir información. Estas señales pueden tomar cualquier valor dentro de un rango determinado, en contraste con los sistemas digitales que utilizan valores
discretos. Los sistemas analógicos son más susceptibles a interferencias y pérdida de calidad de la transmisión de las señales. Son utilizados en aplicaciones donde se requiere una alta precisión en la medición o representación de datos, como en instrumentos de medición o sistemas de audio. Requieren de componentes físicos para su funcionamiento, como resistencias, capacitores y transistores. Son menos complejos y más económicos que los sistemas digitales, pero también tienen una menor capacidad de procesamiento de información. ¿Qué es un sistema analógico y cómo se diferencia de un sistema digital? Bueno, un sistema analógico es aquel que utiliza señales continuas para representar y procesar información. A diferencia de un sistema digital que utiliza señales discretas, un sistema analógico puede tomar un número infinito de valores en un rango determinado. Esto significa que en un sistema analógico, la información se representa de manera más precisa y detallada, ya que no hay límites en la cantidad de valores que pueden ser utilizados. Sin embargo, los sistemas analógicos son más susceptibles a interferencias y errores, ya que cualquier pequeña variación en la señal pueden afectar significativamente la información procesada. Por otro lado, los sistemas digitales utilizan un conjunto finito de valores discretos, lo que los hace más robustos y menos propensos a errores. Además, los sistemas digitales permiten un procesamiento más rápido y eficiente de la información, ya que utilizan operaciones matemáticas simples en lugar de cálculos complejos, como sería un sistema analógico. La clasificación de las señales y campo de amplificación. ¿Cuáles serían las aplicaciones comunes entonces de un sistema analógico, de los sistemas analógicos en la vida cotidiana? Los sistemas analógicos se utilizan comúnmente en la industria de la música, como en los tocadiscos y amplificadores de audio. También se utilizan en medición de señales físicas, como en los termómetros y manómetros. En la vida cotidiana, los sistemas analógicos se encuentran en los relojes de aguja, los controles de temperatura de los hornos y los medidores de velocidad de los automóviles. En la industria se utilizan en sistemas de control de procesos, como en la regulación de la temperatura en los hornos industriales o en la medición de niveles de líquidos de tanques, incluso, por ejemplo, en la regulación de temperatura de los intercambiadores de placas en procesos tan simples como la pasteurización, etc. Otros ejemplos comunes es en la transmisión de señales de radio y televisión, donde las ondas analógicas se utilizan para transmitir información. En general, los sistemas analógicos son ampliamente utilizados en la medición, control y transmisión de señales en una variedad de aplicaciones en la vida cotidiana y en la industria. Los sistemas analógicos se utilizan comúnmente en la industria de la música, como decíamos, tocadiscos y radio. ¿Cómo se mide entonces y se representa la información en un sistema analógico? En un sistema analógico la información se mide y representa mediante señales continuas y variables en el tiempo. Estas señales pueden ser de diferentes formas, como ondas eléctricas, mecánicas o electromagnéticas. La información se mide en forma de amplitud, frecuencia
o fase de la señal, dependiendo del tipo de sistema analógico. La precisión de la medición y representación de la información en un sistema analógico depende de la calidad de los componentes y de la calibración adecuada de los dispositivos utilizados. La representación de la información se realiza mediante dispositivos que convierten las señales en valores físicos, como agujas en un reloj o voltajes en un osciloscopio. Concluimos. Los sistemas analógicos son esenciales para interactuar con el mundo físico. Su integración con tecnologías digitales impulsa la innovación en la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y la robótica. El dominio de estos sistemas abre oportunidades en sectores estratégicos. La recomendación es profundizar en herramientas como SPICE, Every Circuit, ¿sí? Tinkercad, por ejemplo, para simulaciones avanzadas. Preguntas de investigación que pueden utilizarse para tareas. Por ejemplo, investigar el papel del amplificador operacional en dispositivos médicos, electrocardiógrafos, por ejemplo. Diseñar un circuito analógico para que resuelva un problema comunitario, por ejemplo, los sistemas de riego automático. Analizar un caso de éxito industrial que utilice sistemas analógicos, etc. Bueno, tenemos varios videotutoriales precisamente en Videoteca Valencia. Este es el link en donde pueden encontrar pues, muchos sistemas de automatización, de control, de comunicaciones, de electrónica, incluso directamente prácticas de Arduino y demás. Muy bien, vamos a dejar este tema hasta aquí. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.